Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos a esta primer encuentro de este ciclo que es Conociendo a los Profes, a los talleristas de este programa afrocultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida oficialmente, gracias a los que vinieron antes. Agradezco también la convocatoria, para mí es un placer estar y toda una responsabilidad de estar en esta conversación con Miriam, ¿no? Entonces, para no hacerlo tan extensivo, ya empezamos. Y simplemente esto la idea es poder conocer a la persona detrás de la figura de referente, de activista, ¿no? Conocer un poco más sobre su vida, sobre qué le gusta, ¿no? Sus hobbies y demás, y su trayectoria, por supuesto. Entonces, primeramente, para empezar, Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? Para empezar. Un aplauso, por favor. Bien, muy bien. Gracias por venir, de verdad. Este es nuestro público cautivo, así que vamos a aprovecharlo. Estoy bien, tengo mis días, debo decirlo, preocupada por la situación del país, pero hoy bien y contenta con este encuentro, que espero que sea el primero de muchos, con gran concurrencia, que nuestros profes puedan contar también un poco de lo que yo también hoy les voy a compartir. Bueno, y acá no te preguntas, por favor. No tengas miedo, no te voy a preguntar nada que no puedas responder. Pregúntale todo, bro. Sí, ya el público lo dijo. Te voy a invitar a dos cositas, a que vos te presentes y más que nada como, ¿quién es Miriam Gómez, primeramente? Bien. Bueno, Miriam Victoria Gómez, afroargentina, de origen caboverdiano, nací en Dock Sud. El Doque es un barrio del puerto con mucha mística, con mucha historia. En una época Dock Sud fue un puerto importantísimo, con mucho intercambio comercial. Y a pesar de ser niños pobres, los niños del puerto, justamente por estar en esa situación, teníamos acceso a muchas cosas que venían del exterior. Por ejemplo, en la década de 60 llegaban de contrabando los desodorantes a bolilla, una cosa que no existía ni remotamente en la Argentina, o las medias de nylon, o las muñecas que caminaban. Eso en la Argentina entró masivamente a partir de los 70 y 80, pero en los 60 los chicos pobres del puerto teníamos acceso a un montón de cosas muy interesantes. Y por otro lado, me gusta hablar del Doque como un lugar de pertenencia al que siempre vuelvo, porque ahí estaba sentada nuestra comunidad. Podíamos encontrar por cuadra 20 familias de caboverdianos. Y ese entorno, esa contención me sirvió de mucho y lo aprendí y lo entendí mucho después. Bueno, salimos del Doque, fuimos a otros barrios, hice la escuela secundaria, luego el profesorado, luego la licenciatura, ahora estoy haciendo una maestría, pero siempre muy preocupada con la presencia negra en la Argentina. Sabía que había otros negros en la Argentina que no éramos nosotros los caboverdianos. Nunca creí eso de que habían desaparecido, que no había negros en la Argentina. Y bueno, cuando tuve cierta autonomía, a partir de que empecé a estudiar y ya podía viajar a la capital, empecé a buscar a esos otros negros y ahí me encuentro, por ejemplo, con mi gran amiga de toda la vida, la Pocha La Madrid, sobrina cuya sobrina está acá presente, ¿no? Y con la Pocha hicimos un camino de como 30 años juntas, de trajinar las calles, de hacer el censo casero, pero también de salir de farra, ir a comer, ir a bailar salsa. Y bueno, nada, fueron momentos que, bueno, la verdad es que cada vez la extraño más a la Pocha, pero es solo una parte de mi vida. Hice tantas cosas, estuve en tantos lugares, conocí tanta gente que ahora me resulta difícil que contarles, qué es más importante, qué puede ser más interesante para ustedes. Así que por ahí prefiero que me preguntes. Bueno, ya que hiciste como una introducción a tu infancia, ¿no? Te quería preguntar justamente eso, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue crecer en el seno de una familia caboverdiana, afroargentina, ¿no? Un poco de tu vida, que gran parte de tu vida fue en el Doque, ¿no? Pero ¿cómo fue crecer en esa familia caboverdiana y en ese entorno caboverdiano afroargentino? Bueno,
siendo chica yo no me daba cuenta de que éramos diferentes, ¿no? Me di cuenta de eso cuando nos fuimos del Doque, de ese gran dique de contención que es Dock Sud, y en otros barrios, bueno, ahí la familia empezó a jugar un papel todavía mucho más importante, ¿no? Como una especie de contención, ¿no? Algo que te defiende o te prepara para el mundo exterior. Y si bien no siempre cuando éramos chicos contábamos a nuestros padres episodios de racismo o discriminación, en general casi nunca lo contamos esas cosas, salvo alguna que otra excepción, pero teníamos las herramientas para enfrentarlo, ¿no? Algunos lo hacían a las piñas, otros lo hacíamos de otra manera, pero había primero una frontalidad que tal vez hoy no existe porque hay mayor hipocresía, pero también creo que teníamos herramientas para afrontar esas situaciones. Y a pesar de que esas situaciones existieron y siguen existiendo, tuvimos una infancia feliz, jugamos mucho tiempo en la calle, muchos amigos, muchos de los cuales todavía conservamos. Así que eso creo que me dio el hecho de haber nacido en una familia negra, pero además con una clara conciencia africana, una familia que muy pronto se involucró en el proceso de la independencia. Eso fue un plus, además, el proceso de las independencias de los países africanos, a eso me refiero, particularmente Cabo Verde y Guinea. Y ese entorno político, de debate, de discusión, por ejemplo, recuerdo la primera vez que escuché que además de negros éramos africanos, yo tenía 7 u 8 años, una discusión que se generó entre varios caboverdianos, porque había un sector de la comunidad que no quería la independencia, que se sentía más portugués que africano, y el que fue luego nuestro primer cónsul, con Cabo Verde Independiente, dio un puñetazo en la mesa y dijo: somos africanos de primera y no queremos ser portugueses de segunda. Y eso me quedó grabado a fuego. Y el otro caboverdiano que no quería la independencia argumentaba diciendo: mi apellido es Rodríguez, yo no soy ni Lumumba ni Mobutu, yo soy Rodríguez, decía. Bueno, a veces las situaciones terminaban mal, pero fueron discusiones muy ricas en que había que poner en juego, bueno, ¿por qué somos africanos? Y a nosotros los más chicos nos sirvió muchísimo eso, ¿no? Esas discusiones, a pesar de que que se decía portugués no era un mal tipo, pero tenía la mente totalmente colonizada, y con el tiempo aprendí que yo no lo podía cambiar a él, que en todo caso podíamos cambiar nosotros o yo misma. Sí, también está bueno como dar un poco de contexto a la gente. Bueno, Cabo Verde se independenció en 1975, ¿verdad? Y mi abuelo, o sea, el padre de Miriam, vino mucho tiempo antes de la independencia. Entonces había como una cuestión, bueno, cuando ellos nacieron y hasta que vinieron acá, eran colonia de Portugal, ¿no? Y en sus DNI, cualquier cosa vos me corregís, decían que eran portugueses, por supuesto, ¿no? Porque este país era colonia de Portugal, todavía no era Cabo Verde como tal. Pero me gustaría que cuentes, para no contarlo yo, una curiosidad que aún estando bajo el yugo colonial, digamos, bajo el poder de Portugal, cuando ellos crean la sociedad caboverdiana, justamente, ¿cómo es ese proceso? ¿Le ponen sociedad caboverdiana? ¿Por qué? Sí, yo hablo de Cabo Verde muchas veces como si todo el mundo supiera de qué se trata. Entonces, bueno, es un conjunto de islas enfrente del continente africano, justamente enfrente de Senegal y Mauritania. Son islas que sufrieron durante mucho tiempo graves sequías y grandes hambrunas que provocaron, en el momento en que vino mi abuela a la Argentina, que muriera el 10% de la población. Entonces es un pasado que nos ha marcado a todos como pueblo, y los que somos descendientes recibimos esa mochila de sufrimiento, de nostalgia, etcétera, etcétera. Entonces, justamente esas sequías prolongadas produjeron grandes expulsiones de personas que buscaron otros destinos, y uno de esos destinos fue la Argentina, porque los caboverdianos, expertos marinos, encontraron trabajo rápidamente en un país que estaba desarrollando la marina de guerra, la marina mercante, astilleros, las compañías de combustibles que proveían el combustible para los barcos. Entonces fue un nicho laboral durante 7 u 8 décadas que permitió un fortalecimiento de la comunidad y también en términos económicos cierta estabilidad, ¿sí? Eso también es importante decirlo. Cuando la industria marítima en la Argentina empieza a decaer, ¿sí? Empieza lentamente, ¿no?, la decadencia, pero el golpe de gracia se da en los 90, cuando Menem
vende los barcos argentinos, se llamaba vender la bandera. ¿Sí? Vender la bandera significaba que ya los barcos no tendrían bandera argentina, sino bandera de Panamá o de Liberia, lo que implicaba que las leyes que regirían en ese barco, como en una embajada, serían las de esos países, con derechos laborales casi nulos. ¿Sí? A eso se le llama ahora flexibilización laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esta migración se asienta en Argentina en los diferentes puertos, Dock-Sud, Ensenada, Bahía Blanca, Mar del Plata, Necochea, Rosario. Siempre vamos a encontrar grupos de familias alrededor de los puertos, pero los núcleos más importantes son, sin duda, son Dock-Sud, Ensenada, y en algún momento Mar del Plata también tuvo una comunidad muy importante. Entonces, cuando los caboverdianos llegan a Buenos Aires, en un momento determinado, en la década del 30, se produce una crisis económica brutal, a nivel casi mundial, pero también en la Argentina se vio muy afectada y hubo un periodo de muchas vulnerabilidades para nuestra gente y mueren algunos caboverdianos en circunstancias de mucha carencia y ahí se toma la decisión de crear una sociedad que se llama Sociedad de Socorros Mutuos, Unión Caboverdiana. Y el dato curioso que me señala Florencia es que muchos años antes de la independencia, más de 50 años antes de la independencia, los caboverdianos decidieron llamar a su institución Caboverdiana cuando faltaba muchísimo para la independencia política. Porque, como bien decía, en todos los documentos de nuestros abuelos, padres, figura nacionalidad portuguesa, nacido en Cabo Verde, provincia ultramarina de Portugal. Eso era como así, lo bajaban. Y conocían el himno portugués, y conocían la historia portuguesa mejor que la propia, bueno, todas las taras de la colonización. Y otros problemas también devenidos de esta explotación, ¿no? Y de este sometimiento. Entonces, justamente siempre destacamos esto, que la sociedad haya decidido llamarse Unión Caboverdiana, cuando alrededor había todavía, y hay, una gran migración portuguesa en Argentina, portuguesa de Portugal, quiero decir, ¿no? Así que creo que eso fue un grito de independencia temprano, tal vez en voz baja, pero un grito temprano de independencia. ¿Y qué te motivó a vos empezar tu camino activista o involucrarte en el activismo en Argentina? Bueno, cuando yo empecé, que fue justamente con la recuperación de la democracia, en el 83, que vamos a las calles, hay una gran efervescencia política, todos nos sentimos llamados a involucrarnos políticamente, había manifestaciones, empecé, me acuerdo, con el Partido Intransigente de Allende, gritábamos, se siente, Allende no se vende, de izquierda, pero también, bueno, esa inquietud política estaba, pero siempre fui consciente de que había que encarar una lucha contra el racismo. Y pronto encontré en los partidos, incluso los de izquierda, que el tema del racismo no era relevante, no era tenido en cuenta. En todo caso, cuando se abordaba la cuestión, la respuesta era no, con la revolución vamos a eliminar todas las diferencias. Y lamentablemente no fue así, ni siquiera en Cuba, ¿no? En que la revolución triunfó, el racismo no ha desaparecido, sigue siendo un problema y un grave problema. Entonces esa fue una primera participación política partidaria, digamos. Pronto me corrí y empecé o seguí militando en organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿qué es lo que me llevó a eso? No lo tengo muy consciente. Sí, la necesidad de investigar sobre nuestros orígenes, la necesidad de develar la presencia negra en la Argentina y encarar activamente una lucha por la inclusión, ¿no? Y contra el racismo. Y para los que no saben, Miriam es docente, es profesora de lengua y literatura. Y en relación a eso, también te quería preguntar en qué momento, tal vez no fue así tan consciente o sí, pero en qué momento la literatura también pasó a formar parte no solo de tu profesión, sino también como un dispositivo de tu lucha antirracista. Bueno, la literatura forma parte de mi vida desde que aprendí a leer. Yo tenía fiebre por la lectura, esto es así. Ojalá pudiera leer ahora como leía antes. Yo sacaba de la biblioteca de la escuela primaria un libro por día y lo devolvía al día siguiente. Y así estaba frenética con la lectura. Siempre me gustó. Leía de todo, cualquier cosa, no es que yo tenía una selección o gustos específicos. Quería leer porque estaba buscando algo. No sé qué, después tuve la respuesta. Pero buscaba algo en la lectura que no terminaba de encontrar y entonces devoré miles de libros. Con la secundaria, uno te pregunta qué quieres ser, qué vas a estudiar, y yo siempre había querido ser abogada, esa es la verdad, desde muy chica quería ser abogada. Pero los últimos meses de la secundaria, por enfrentamientos con mi viejo y para contradecirlo, porque quería que yo fuera abogada, dije, no voy a ser abogada. Y me metí a estudiar la carrera de la docencia,
que al principio no era lo que yo buscaba, no sabía que tenía algún tipo de particularidad o algún tipo de talento para enseñar, pero dije, bueno, yo lo hago y lo termino, después veo. Y cada vez me gustó más enseñar. Y pronto me tomó un tiempo asumir que eso era lo que yo realmente quería hacer, enseñar, educar, con la plena conciencia de que la educación es una herramienta de transformación. Y es interesantísimo ver cuando uno toma, yo en una época tenía alumnos desde primer año hasta el último, de primero a sexto, después en los últimos años del secundario solamente el ciclo superior, y podía ver claramente la evolución de los estudiantes, los y las estudiantes, desde que empezaban hasta que terminaban, la manera en que aprendían, cada uno a su manera, por supuesto aprendía. Y otra cosa que siempre puse en práctica es no comparar a un alumno con otro, sino consigo mismo, desde dónde parte y hasta dónde llega cada uno. Eso es muy importante para poder conducir a las personas en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, nada, tenía como buena maestrita, tenía mi librito, por ejemplo, en una época ponía frases motivadoras en el pizarrón y había que interpretar y discutir al respecto. En otra época leíamos mucho cuento leído en voz alta. En otra época se me daba por traer recortes de diarios. Y en una oportunidad, tengo muchas anécdotas con mis alumnos, pero voy a contar las que se pueden contar, llegó un recorte de diario que sostenía que los estudiantes que no desayunaban rendían menos en la escuela, ¿no? Bueno, llevé ese recorte, lo discutimos, hablamos, conversamos, tiempo después enseñando los verbos, porque también tenía que enseñar gramática y análisis sintáctico y la conjugación verbal. Le pregunto por un tiempo verbal a un alumno, por ejemplo, Quirós, del pretérito y perfecto del indicativo, y Quirós me respondió, hoy no desayuné. Solo que vos le dijiste en contra. Me dio de mi propia medicina. Quirós es terrible. Bueno, y así como esa, muchas situaciones. Bueno, además yo siempre utilicé el aula para hablar de cuestiones del racismo, de la necesidad de la unión, de la discriminación, bueno. Tengo en el turno noche en otra escuela alumnos que eran jugadores de fútbol, pero tenían que hacer el secundario. Y ellos no se veían, eran dos muy amigos. Uno estaba en Arsenal y el otro en el otro equipo de Domínico. No, perdón, Arsenal de Sarandí, Independiente. Eran de las juveniles independientes y estaban los dos conversando muchísimo en el último banco. Le digo, por favor, paren ustedes dos. Pero usted no dice que los negros tenemos que estar unidos. Bueno, él se llama a sí mismo negro porque son chicos de Tucumán, ¿no es cierto? De Domínico, Lanús, Avellaneda, etcétera, etcétera. Así que ahí también me dio de mi propia medicina. Y siguiendo en el mundo de la literatura, si bien leías así variado y no tenías como una línea, ¿recordás cuál fue la primera vez que te sentiste identificada con una lectura o con algún autor o autora? ¿O cuándo empezaste también a, no sé, a tener la conciencia y a empezar a leer autores afrodescendientes, africanos? Bueno, pasaban dos cosas. Las lecturas que uno tenía a partir de la escuela, que eran de enseñanza obligatoria, ahí tuve una experiencia interesante, y después las lecturas que uno tenía en casa. Nosotros recibíamos muchas publicaciones de Cabo Verde, periódicos, libros, revistas, etc. Y eso circulaba también dentro de la sociedad caboverdiana, pero también en casa. Por ejemplo, yo tengo muchos libros que eran de mi papá. Yo leí muy chica El cuarto de desecho de Carolina María de Jesús, de la década del 50, porque ese libro lo tenía mi papá ya en ese momento, y tengo esa primera edición. Entonces había como dos canales de lectura, y lo que te enseñaban en la escuela, y recuerdo que me impresionó mucho 100 años de soledad. 100 años de soledad lo leí en 2 días. El primero. El nivel, chicos. Le digo que era frenética. Niños que leían. Mi papá se preocupó porque yo no sacaba la cabeza de los libros y tuvo un problema ahí. ¿Por qué no podía leer tanto? No puede ser. Lo empecé un día, 100 años de soledad, el día siguiente era feriado, 9 de julio, y aproveché lo terminé. Me gustó mucho esa realidad americana, que era distinta de la realidad africana, pero tampoco tan diferente, ¿no? Y también, como te digo, empecé a estudiar muy joven, además de la literatura latinoamericana o hispanoamericana, como se llamaba en ese momento, literatura de los países africanos de lengua oficial portuguesa, ¿no? Los PALOPs. Y también muy pronto empecé a escribir sobre esos textos, hacía crítica literaria sobre los textos que llegaban, poesía, cuentos, etc. Fue todo muy paralelo y al mismo tiempo, porque tanta curiosidad hacía que uno se alimentara con todo lo que había a mano.
Y hablando también de representatividad o de cuando te sentiste, no sé, representada en una lectura y demás, me hace pensar también como en, bueno, en tu rol como profesora, ¿no? No solamente como desde un lugar importante como referencia, sino también, que un poco lo mencionaste al principio, pero me gustaría que lo ampliaras un poco más, ¿qué papel tiene la educación para vos, si podemos ampliar un poco más ahí, en la construcción de una sociedad más justa, en un espacio para, bueno, una sociedad también antirracista, ¿no? Como que, por lo que vos decís, fue también un espacio para practicar y poner en práctica, mejor dicho, el antirracismo también, ¿no? Un poco como hablar de eso, Bueno, o saber de eso. justamente yo decía hace un ratito que la educación es una herramienta de transformación y creo que en ese sentido en un punto es liberadora. Creo que la educación, el conocimiento sirve para liberarnos. Creo que eso es importantísimo. Y también el conocimiento te da poder, ¿sí? Te da autoridad y también te da respeto. Y yo espero lo mismo de aquellos a quienes les estoy mandando o dando un mensaje a través de la educación. Espero que ellos logren lo mismo, ¿no? Bien, y vos tenés experiencia, bueno, en escuelas secundarias, también en niveles superiores, en universidades, pero ¿cómo es también tu experiencia en espacios tal vez no tan formales, o mismo que nos cuentes cómo es para vos ser docente después de toda esta trayectoria y tu experiencia en el taller que estás dando en este programa, por ejemplo? Es relativamente diferente por el contexto y por la manera en que lo encaré al principio. Bueno, empezamos en el 23, yo lo encaré el taller como un espacio de reflexión, de diálogo y también de autoconocimiento. La lectura, la historia y los contextos africanos y americanos para comprender nuestra propia realidad, pero también para que las personas se comprendan a sí mismas en un entorno situado. A ver si me puedo explicar un poquito mejor. Yo pensé el taller desde el principio como un espacio de conocimiento, de intercambio, pero para poder entender nuestros contextos históricos, sociales y políticos, ¿no? En ese sentido lo interpreté, por eso le privilegio mucho la lectura, el intercambio, la conversación y el hecho de que pensemos juntos fenómenos que nos afectan como personas y como sociedad también, utilizando lo que la literatura nos ofrece, personajes de la literatura, temas, situaciones, relatos, y fundamentalmente a partir de lecturas de escritoras de mujeres, ¿no? De mujeres africanas. También vemos algunos escritores varones, pero sobre todo me interesa la literatura escrita por mujeres post-independencia, porque estas mujeres están pensando todas las problemáticas al mismo tiempo. La colonización, el machismo, el sexismo, la explotación, los contextos diaspóricos, escritoras africanas que no sé, nacieron en Nigeria pero se están desarrollando en Estados Unidos, ese ida y vuelta, ¿no? La comparación de la realidad norteamericana o americana con la realidad africana, contextos también de mucha opresión, pero también con un valor cultural supremo que puede ayudarnos a superar limitaciones actuales. Creo que la literatura sirve para eso, para ayudarnos a pensarnos a nosotros mismos y en ese sentido poder influir también en nuestra realidad, en nuestro entorno. Bien, pero ahora estamos reconfigurando de alguna manera los talleres, por eso la charla de hoy, ¿no? Abrir un poco, generar otros diálogos, otros encuentros y darle como una vuelta de tuerca al taller. Bien, y pensaba también, ya que estamos hablando de la educación también como herramienta, pensaba, bueno, en el contexto de Argentina, ¿no? Donde en la historia no solemos aprender sobre personajes negros, negras, negres, más allá de la esclavitud, ¿no? Y de un silenciamiento absoluto de nuestras referencias. ¿Qué crees vos, o qué te gustaría también, o qué sentís que falta en las currículas educativas respecto a este tema, ¿no? A la presencia negra a lo largo de la historia, ¿no? ¿O qué te gustaría qué contenido te gustaría o pensás que son necesarios al día de hoy, bueno, con el diario de hoy? Como educadora, lo que he notado a lo largo de, ya llevo 41 años, ¿sí?
no saquen cuenta, de antigüedad en la docencia, en agosto lo cumplí este año, y a la currícula escolar le falta casi todo respecto a nuestras temáticas. Por más que existe una Ley Nacional de Educación que fue modificada en el 2006, que incorpora los conocimientos de la diversidad, que habilita, ¿sí?, la educación bilingüe, intercultural, a pesar de que la ley hoy permitiría esa incorporación de nuevos contenidos, no está pasando porque nuestros docentes no están enfocando en esa cuestión y porque tampoco hay una directiva del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, desde el momento que las escuelas pasaron a... saben que legalmente las escuelas hoy no pertenecen a la nación, sino que pertenecen a las provincias, ¿sí? No hay un Ministerio de Educación Nacional que abarque a todo el país como si existía antes y que podía bajar contenidos más o menos unificados en todo el país. Las provincias tienen cierta autonomía, más o menos, digamos que sí. Las provincias tienen cierta autonomía y pueden dictar sus contenidos. En este sentido, Santiago del Estero dio un paso muy importante que incorporó, ordenó que los profesores empiecen a formarse en contenidos de historia africana y afroamericana. Los institutos que forman profesores tienen que hacerlo, pero el resto de las provincias sigue. Y siempre los cambios que se producen en la educación o a nivel social vienen desde la propia comunidad. Entonces, ¿qué espero yo de una currícula? Yo me cansé de esperar, entonces yo estoy en este momento en un proceso de elaboración de una currícula con una perspectiva afrocentrada. Estoy diseñando... Empecé ya hace unos cuantos meses, desde el año pasado, porque había estado dando clases a docentes de todo el país a través del Ministerio de Educación de la Nación, en la Secretaría de Relaciones con la Dirección de Relaciones con la Comunidad, habilitó algunos canales para que docentes afrodescendientes llegáramos a otros docentes del resto del país, y ahí empecé a delinear pequeñas clases con los temas que deberían estar incluidos. Y ahora estoy en algo todavía mucho más ambicioso, que es diseñar una afroepistemología. Y en ese sentido estoy incorporando autoras como Lenia González, Angela Davis, en términos de lo que son los feminismos negros, porque creo que los feminismos negros dentro de los movimientos políticos son los más completos e integrales, porque toman todas las opresiones, todas las luchas, ¿sí? Incluso incorporan la dimensión ancestral, que es otro tema, pero que es muy importante porque es de los pocos movimientos políticos, junto con los originarios, que incorporan la dimensión ancestral o espiritual. Dicho esto, estoy trabajando la cuestión del panafricanismo como una línea, como un eje de esa currícula, como un eje epistemológico, a eso me refiero. La negritud como un movimiento cultural que rescata las tradiciones africanas, y también la sistematización de las luchas de la población negra en todas las Américas. Creo que si un tema debe darse en la escuela es la sistematización de las luchas y las resistencias negras a lo largo de todas las Américas. Digo, si hay que empezar por algún lado, hay que empezar por ahí. Primero el diseño conceptual, ¿no?, de pensamiento, y luego los contenidos. Y por supuesto, bueno, las figuras negras de nuestra historia tienen que estar en primer lugar, ¿no? La madre de la patria, María Remedio, Josefa Tenorio, la banderada del ejército, la sargento Carmen Ledesma, ¿sí?, una Rita Montero, una Pochana Madrilla, más acá en el tiempo, las hermanas Platero. Todas estas personas han elaborado pensamiento y trabajo intelectual que tiene que ser rescatado, ¿no? Hace poco, hablando con una doctoranda afro-brasileña, me contaba las dificultades con las que se encuentra porque le critican el hecho de que quiera hablar o escribir sobre el movimiento negro en la Argentina, porque le dicen no hay material suficiente, no hay académicos, si bien tienen trayectoria algunos como activistas, no hay una academia negra a la que puedas referirte, bueno, no, mejor hablar de otro tema, que para eso hay más información. Entonces ahí están socavando nuevamente intentos de elaborar un pensamiento propio, porque no necesariamente tenés que pasar por la universidad para saber. Por entrevistar a cualquiera de nuestros viejos, uno hoy tiene para escribir un libro, por ejemplo, ¿no? Pero esos saberes no son considerados legítimos o suficientes. Y estoy hablando de doctores de universidad, que están en diversidad cultural, etcétera, etcétera, que desestiman este tipo de conocimientos. Entonces, digo, basta de esperar, empecemos nosotros a hacerlo, ¿no? Y ese es mi trabajo en este último tiempo. Hermoso. Por favor. Lo iba a pedir, pero no fue necesario. Acá tiene el académico. Y sí, porque siempre nos corren los libros, ¿no? Nos falta formación, que no terminamos, que no escribimos lo suficiente.
Pero ¿qué hay que escribir o cómo hay que escribir? Ese es el punto. Hay que escribir como ellos dicen que hay que escribir. Nosotros tenemos nuestros propios parámetros de escritura, de lectura, de comprensión, de interpretación y siglos, milenios de conocimientos que hay que encarar. Bien, vos mencionabas en este tema, respondiendo a esta pregunta, cómo los logros pocos, si bien pocos, pero significativos, como por ejemplo el establecer en la currícula o en la efeméride, por ejemplo, la fecha del 8 de noviembre, vamos por poner un ejemplo, cómo estos logros son siempre traccionados por las propias comunidades, ¿no? Y entonces, respecto al movimiento, ¿no?, llanegro en Argentina, vos, ¿qué ves como logros, como otros logros que se han, justamente, para la redundancia, logrado? ¿Y qué desafíos también encontrás ahí, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿no?, también en el activismo? No, sin duda el movimiento negro en Argentina ha evolucionado muchísimo, se vio enriquecido en los últimos años con la incorporación de nuevos actores y actoras, y hay temas de los que hace 30 años era muy difícil hablar porque eran, como decía hace unos minutos, desestimados, no éramos tenidos en cuenta en un panel de debate o de discusión. Sin duda el movimiento alcanzó muchos logros, bueno, la Ley Nacional sobre María Remedios del Valle, el trabajo, bueno, cuando logramos que las becas Progresar incluyeran a la población afrodescendiente como un grupo priorizado, esa fue realmente una conquista desde la comunidad, o traccionada desde la comunidad, con aliados, con algunos aliados y aliadas en el Estado, ¿no? Bueno, algunos ministerios. Creo que eso fue importante realmente. Bueno, tuvimos una embajadora negra en el Vaticano, ¿sí?, con todo lo que eso simbólicamente conlleva. Hoy ya no la tenemos, pero fue un impacto, bueno, por ejemplo, como cuando Obama fue presidente. Yo sé que no iba a ser un presidente socialista, pero el hecho de que fuera una figura negra en un lugar de poder significa que es posible, ¿no? Y son toda una serie de mensajes o de acciones que yo creo que deberían servir o sirven para fortalecer la autoestima de nuestra gente, ¿no? El mostrar eso tiene que ver también con las figuras negras, creo que mostrar a las figuras negras destacadas podría ayudar a fortalecer la autoestima de nuestros niños y niñas, ¿sí? Pero por otro lado, el movimiento negro, que tuvo muchos momentos, muchos altibajos, un periodo de una ruptura muy grande hacia el 2010, luego se reconfiguró, ¿no? Tiene esa cosa muy dinámica de reconfigurarse todo el tiempo y yo creo que estamos llegando a un cierto equilibrio, un equilibrio inestable en determinadas organizaciones, grupos, personas, porque claramente venimos de distintos lugares, con diferentes objetivos, diferentes agendas, pero en algunos puntos hemos logrado acordar, ponernos de acuerdo y marchar en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, puedo hablar desde la Comisión 8 de noviembre, ante el vaciamiento de organismos como el INADI, que si bien no eran tan operativos, sin embargo era un espacio donde uno podía presentar una denuncia y un dictamen elaborado desde el INADI podía ser presentado en un juicio y ser tenido en cuenta por los jueces y juezas. El hecho de que desapareciera el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, también nos puso en un lugar de desamparo, de cierto desamparo. Entonces empezamos bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde recurrimos? A los organismos supranacionales, por ejemplo, Naciones Unidas, el CER, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, la coordinadora residente acá en Buenos Aires con la que tuvimos un encuentro y después una serie de actividades en conjunto. Estuvimos también en lo que es Derechos Humanos de la Cancillería. Derechos Humanos de la Cancillería representa la voz de la Argentina en el escenario internacional. Tuvimos una reunión con esta señora, que no fue de lo más feliz, pero bueno, nada, por lo menos nos recibió, que fue la única funcionaria que nos recibió, habiendo pedido entrevistas con casi todos los de este gobierno, ¿no? Resultó ser muy mileísta, lamentablemente. Pero bueno, el trabajo nuestro consiste en, bueno, a ver, si estamos desamparados a nivel nacional, ver qué se puede hacer a nivel internacional o supranacional frente a organismos de derechos humanos que suponen velan por nuestros derechos, ¿no? Insistir en que se estableciera el segundo diseño, también vino desde la comunidad. En el primero se avanzó muy poco. Ustedes saben que los ejes del diseño son reconocimiento, justicia y desarrollo.
Se avanzó un poquitito en reconocimiento, el Monumento a María Remedios del Valle, los programas del Ministerio de Cultura, pero en justicia y desarrollo, cero, la deuda es total. Entonces la necesidad de un segundo diseño en el que hay que trabajar fuertemente para que algo se pueda avanzar un poquito más. El contexto es dificilísimo, es muy hostil, no solo en términos políticos, en términos económicos, hasta en términos de valores, ¿no? Ahí está habiendo una descomposición social muy grande, un resquebrajamiento de las relaciones interpersonales que hace todo esto mucho más difícil. Y en ese sentido es un desafío para el movimiento negro en Argentina, para el campo afro, ver cómo transita o cómo navega estas aguas que van a ser cada vez más turbias, ¿no? Bien, mientras hablaba pensaba como, bueno, si bien estos logros, ¿no?, que vos mencionás son, o sea, tiene que haber una organización de mucho tiempo para que, digamos, se puedan lograr esas cosas. O sea, no es que de un día para el otro, bueno, nos juntamos unos cuantos que no nos conocemos y sale el primer diseño. Acá Jessica, que termina la Florencia. Ay, sí, perdón. Gracias, Jessica. Entonces, pensaba como, bueno, esto derriba un poco el mito, que tal vez algunas personas pueden creer como, bueno, en Argentina no hay, primero, bueno, no hay negros ni mencionarlo, pero no hay como una tal organización, ¿no? Sin embargo, hay una organización de mucho tiempo, no es de ahora, hay como una cuestión que tal vez con, no sé, la inmediatez y la rapidez de las redes se cree como que el activismo es el que está ahora, el que vemos en las redes, sin embargo hace muchos años que hay. Entonces, que existe y que se viene conformando. Entonces, yo quería preguntarte qué experiencias o personas marcaron tu experiencia militante, digamos, tu militancia. Dos cosas ahí, o varias en lo que decís. Primero, esa idea errada totalmente de que no hay negros en Argentina, creo que ya poco a poco se va abandonando, ¿no? O sea, hay que ser muy necio o necia desde cualquier nivel intelectual seguir negando esta antecedencia. Pero también hay otro mito que se instaló muy fuertemente, es que estamos todos peleados, ¿no? Eso muchas veces aparece cuando tenemos encuentros con otros organismos o líderes y lideresas. Y eso es un mito que se instaló justamente para dividir. No creo que sea así, tampoco creo que tengamos que estar todos unidos. Creo que tenemos objetivos, tenemos agendas diferentes y los grupos pueden articular teniendo diferentes perspectivas o agendas, ¿no? Porque nos piden a nosotros como movimiento negro social lo que no le piden a ningún otro movimiento, por ejemplo a los peronistas, por decir algo, ¿no? Pero a nosotros nos exigen todo, no podemos disentir entre nosotros. Eso también, una perspectiva más global, se aplica cuando se analizan las realidades del continente africano, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo así bien simple. Cuando la ex Unión Soviética entró en guerra civil, en los 90, que estalló en 1000 pedazos y se constituyeron nuevas naciones, serbios, croatas, montenegrinos, y que no era una población de más de 6 millones de personas, no es la Unión Soviética, la ex Yugoslavia, perdón. La Unión Soviética es otro contexto. Pero dentro de la desintegración de la Unión Soviética está esto. Sin embargo, esa población de apenas 6 millones de personas que estaba enfrentada y que luego se dividió en varias otras naciones, se la calificaba como guerra civil. Llevado esto al contexto africano, vamos a Nigeria, por ejemplo, en la década del 60 se desató la guerra de Biafra, ¿sí? Los Igbos en el sureste de Nigeria. Entonces yo digo, y en la prensa internacional hablaban de enfrentamientos tribales, ¿no? Eran tribus, vieron los negros cómo se pelean entre ellos, y yo me pregunto, los Igbos, que son una población de 60 millones de personas, los Yoruba, que deben ser en este momento 80 millones o más, ¿podemos calificarlos como tribus? De ninguna manera. Como tribus en el sentido occidental, ¿no? Un sentido despectivo, de salvajismo, de poca inteligencia, de que nos peleamos y no sabemos por qué nos peleamos, ¿no? Entonces ahí está la doble vara, ¿no? Y eso mismo que a nivel más global se aplica al continente africano, lo aplican cuando analizan al movimiento, por ejemplo, negro en la Argentina, que estamos todos peleados. No se sabe por qué. No estamos todos peleados, hay diferencias y tiene que haberlas, por supuesto. No somos un movimiento homogéneo, está bien que así sea, ¿sí? Tenemos diferentes recorridos además. No es lo mismo ser hija de inmigrantes o nieta que tener acá en Argentina varias generaciones, porque los contextos históricos y sociales y las experiencias
han sido otras. Si bien el racismo nos unifica a todos, la experiencia del racismo, y ahí sí es donde tenemos que tener un frente común y un discurso común, la lucha contra el racismo, el enemigo público número 1, se acabó, ahí no hay ningún tipo de discusión entre nosotros. ¿Por qué no estaríamos de acuerdo entonces? Se nos achacan pequeñeces que a otros grupos se les perdonan, ¿cierto? Entonces, a mí, por preguntas, ¿quién ha influido en mí? Lo que pasa es que como yo empiezo la militancia a partir de la democracia, en realidad crecimos casi todos juntos, salvo una figura como un Enrique Nadal, que fue para mí realmente muy importante. Yo me acerqué al comité cuando él lo abre acá en Argentina, el Comité Argentino contra la Apartheid. Enrique Nadal fue un gran militante afroargentino que fue perseguido, torturado durante la dictadura. Cuando pudo se exilió en Suecia y con la recuperación de la democracia, Enrique Nadal vuelve a la Argentina, crea el Comité Argentino contra la Apartheid y trae a nuestro país la lucha internacional por la liberación de Nelson Mandela, ¿sí? Eso les doy un poquito el contexto. El comité funcionaba acá en Callao al 500, en lo que antes se llamaba la Liga por los Derechos del Hombre, hoy simplemente son derechos humanos, ¿no? Me acerqué a colaborar, a ofrecerme para colaborar, bueno, y llevamos adelante una gran amistad, me enseñó muchísimo, él tenía una gran biblioteca. Me decía, vos tenés que leer esto y aquello. Por ejemplo, Frank Fanon, Los Condenados de la Tierra, y cosas por el estilo, ¿no? Y ese era Enrique, un tipo peleagudo, de gran carácter, hasta mal carácter diría yo, pero nos llevábamos muy bien. Un gran amigo. Yo venía a estudiar a la capital y muchas veces cuando tenía examen yo me quedaba en casa de él para no tener que volver a provincia y dar el examen acá en la ciudad, ¿no es cierto? Esa fue una figura fundamental porque además tenía una lucidez política muy importante, un tipo formado también y un tipo que había sufrido la persecución. Y todo eso lo tenía él a flor de piel, esa fue una figura importante. La Pocha también, pero con la Pocha podemos decir que crecimos juntas, incluso ella se incorporó un poco después a la militancia, ¿no? Así que, bueno, Lucía Molina, también trabajamos y estuvimos mucho tiempo articulando, con las hermanas Platero lo mismo, y con mucha otra gente que ustedes no conocieron, porque, bueno, Osvaldo Mayato, un pintor afroargentino, Juan Carlos Pinedo Celaya, un afrosalteño que militó al principio de la democracia con nosotros en Buenos Aires y luego se unió al Movimiento Negro Unificado de Brasil, y lamentablemente después murió en un accidente. Nos dijeron que no fue tan así, que pudo haber sido un crimen, pero nunca tuvimos realmente la certeza de qué pasó, ¿no? Bueno, un José Delfín Acosta Martínez, a quien conocí en un boliche de salsa, de unos amigos, creo que él ya había llegado unos días antes de Uruguay, y eso fue en el año 86, si no me equivoco, 86, sí. También una figura fundamental, de una integridad, una seriedad y una bondad pocas veces vista. Y tomarse el trabajo de llamar siempre por teléfono. No teníamos teléfono en casa, sino una vecina, y José Delfín siempre llamaba y dejaba un mensaje. Y venía mi vecina, doña Perla, me dice, su amigo José Delfín dice que tal día y tal cosa. Me pasaba el mensaje, claro. Bien, bueno, muchas figuras realmente, porque como les decía hace un ratito, el movimiento afro es muy diverso, está lleno de gente, personas que van y vienen, y muchas perduraron, otras dejaron la batalla a mitad de camino, pero todos en su especificidad tienen algo para aportar y algo importante realmente que dejaron en mí, que además soy una esponja, escucho, me gusta escuchar, me gusta aprender y no quiero ser injusta, pero mucha gente que vale mucho y que ya no está formó parte de ese camino, ¿no? Tan largo, porque estamos hablando de, bueno, 40 años de democracia ya, prácticamente vamos a hacer 42 creo en diciembre. Así que tiene que ver ese crecimiento mío con el crecimiento en términos políticos de nuestro país, con el desarrollo del movimiento negro al que pude acompañar en estos 40 años. No digo que antes no hubiera movimiento negro, había un movimiento negro que la dictadura descabezó justamente con la persecución, la tortura y la muerte de muchos de otros compañeros y compañeras. Pero bueno, me acuerdo que en la década del 60 el movimiento político estaba también muy al tanto de lo que estaba pasando con la descolonización en África, y nuestros líderes y lideresas también estaban súper enterados de eso. Claro, como les digo, la dictadura terminó con casi todo, incluso con el Gini Club. Se prohibieron los carnavales,
y ya ese espacio mítico de pertenencia a la comunidad negra, bueno, dejó de existir en términos de momento de comunión y de reunión, y a pesar de que con la democracia se recuperaron algunas cosas, el Jimmy Club ya no volvió a ser como antes. Hubo intentos, ¿no?, de recrear esos bailes, pero no prosperó. Bien, quiero retomar una parte, esto es a modo muy curioso de mi parte, pero mencionaste a Pocha, obviamente. Y quiero saber un poco más, queremos saber un poco más, como esa amistad, ¿no? Esa amistad tan particular que... ¿Cómo? Y es tan especial, ¿no? Y como ese cariño con el que vos hablas de Pocha, que da cuenta, ¿no?, de un recorrido largo con ella. Contanos un poco de eso, para ir. Bueno, a Pocha la conozco a través de un amigo en común, Eduardo Velasco. Yo había estudiado en la Universidad Católica con una beca y después empecé a dar clases en la Universidad Católica. Y Eduardo, estaba en la sala de profesores, ¿no? Tenía un trabajo administrativo. Y él me habla de Pocha, que era su amiga. Pocha aparte le cocinaba, le hacía la comida de toda la semana, y me dijo que me la quería presentar. Estamos hablando de fines de los 80, ¿sí? Hace mucho, probablemente 88, 89, diría yo. 88 más bien. Y bueno, efectivamente me la presenta, ¿no? Y a partir de ahí me hice más amiga que de Pocha que de Eduardo. A nosotros le di una abuela pobre, pero lo voy a llamar porque hace tiempo que no tengo noticias de él. Y ahí empezamos. La Pocha siempre fue muy particular, de un gran carácter, una gran inteligencia también, muy intuitiva. Pocha definía a las personas con una frase apenas las veía. Podía equivocarse alguna que otra vez, pero la mayor parte de las veces la pegaba. Entonces, ella, para el año 96, vienen a Buenos Aires un equipo de investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que estaban haciendo un estudio a nivel continental sobre la presencia negra en la región. Cuando llegan a Uruguay, se supone que era el último país que iban a visitar, Margarita Sánchez y Mike Franklin, y en Uruguay les dicen que había un movimiento negro en Argentina. Claramente, nosotros estábamos en contacto permanente con el movimiento afro-uruguayo, ¿no? AXUM, Asociación Cultural y Social Uruguaya, el Mundo Afro, Agapito Carrizo, que tenía un programa de radio. Había muchos contactos muy fluidos con los afro-uruguayos, y ahí les dicen que en Buenos Aires también hay una comunidad negra. Y entonces deciden alargar el viaje y vienen a Buenos Aires, me contactan, y organicé una serie de reuniones con las personas de aquel momento, ¿no? los referentes de aquel momento. Entonces hicimos reuniones en la Sociedad Caboverdiana, hicimos reuniones en Doc Sur con los chicos de Mali y Senegal, y también hicimos una reunión en La Matanza. Fuimos a la casa de la tía Coca, ¿no?, que siempre es la casa anfitriona, creo que es la más cómoda porque tiene un patio grande, etc. Y ahí hicimos una reunión con la comunidad afroargentina de La Matanza. Para esto yo ya conocía a Pocha, ¿no es cierto?, pero Pocha todavía no estaba militando. Entonces termina aquel informe, ¿no?, como que fue el broche de oro fue la Argentina, y nos invitan en noviembre de ese año a Washington, a Pocha y a mí, a presentar ese informe, ¿sí? Ya no sería presentado por los investigadores, sino que podíamos exponernos nosotras, ¿no? Y es así que efectivamente viajamos, y Pocha ahí es como un viaje iniciático, porque viene totalmente imbuida de crear la organización. Eso fue en noviembre del 96. Para abril del 97 ya había fundado África Vive, ¿no es cierto? Y bueno, se movió un montón, era muy inteligente en ese sentido, muy práctica. Con decirle que Pocha aprendió sola computación. Aprendió sola a manejar una computadora y todo lo que eso implica, la internet y qué sé yo. Bueno, vino totalmente decidida a crear una organización, y efectivamente la creó. Fue un boom. La aparición de África Vive en el escenario local fue tremendamente impactante, le dio gran visibilidad a los afroargentinos, ¿sí?, los afroargentinos tradicionales, y tuvo también mucha prensa, y la figura misma de ella provocaba una mujer grandota, gorda, atrevida, una mujer que hablaba de igual a igual al presidente del banco, decía pibe correte, por ejemplo, y el señor tendría la misma edad que Pocha, más o menos, pero tenía esas actitudes, ¿no?, que podían resultar chocantes, pero que daban cuenta de que ella no se achicaba ante nada ni ante nadie.
Y tenía ese carácter de ir para el frente, de ser bastante atropelladora. Me decía, vos sos muy diplomática, me decía a mí, ¿no? Bueno, pero a pesar de eso, bueno, nos complementábamos muy bien, hacíamos todo juntas, las actividades, yo me dedicaba a escribir, a hacer las imitaciones, las relaciones sociales, y Pocha embestía, ¿sí? Era la que iba al Eran unas estrategas. totalmente, el bueno y el malo. Así que fue bueno, además de este trabajo a nivel de la organización, que lleva, además es un trabajo también administrativo, había que hacer las actas y balances, yo trataba de ayudarla, ¿no? En ese sentido, porque yo ya tenía mucha experiencia en lo que es la administración de una organización. Y ella tenía como el papel más confrontativo, ¿no? En estas conversaciones o en estos diálogos intensos con autoridades o con espacios no negros, ¿no? Que han sido y siguen siendo bastante hostiles. Pero bueno, paralelamente hicimos una amistad muy fuerte, muy grande, peleamos muchas veces, hemos dejado de hablarnos por periodos, porque no sé, íbamos caminando por la calle y si la Pocha se enojaba, se iba y me dejaba hablando sola, en medio de la calle, ¿sí? Bueno, yo si no revolviaba todo lo que tenía en la mano, y yo juntando todo, cosas por el estilo. Pero digo, esa amistad también fue muy importante para mí, aprendí muchas cosas. Como les digo, Pocha era muy cruda, supe mucho de lo que fue su vida previa a la militancia, una vida también difícil, compleja, atravesada por muchas opresiones, una mamá tuvo 2 hijas a quienes perdió en diferentes momentos, mucho sufrimiento, pero una resiliencia realmente extraordinaria. Una mujer que cada día volvía a nacer, a pesar de todo, ¿no? Una mujer que fue una excelente bailarina, que creó su propio grupo, que tenía discípulas, pero que con la edad, y ahí voy a la realidad de muchas mujeres negras que cuando nos venimos grandes, entradas en años y en peso, ya dejamos de ser útiles en términos capitalistas y ¿qué hacemos? Volvemos al barrio, donde vamos a ser otra vez parte del paisaje. Esta realidad, y si no tuviste un trabajo firme, con aportes, no tenés una jubilación digna, bueno, ahora tampoco las podés tener, pero estoy hablando en términos generales. Y termina esto con que muchas de otras mujeres vuelvan o sigan en el trabajo doméstico, ¿no? Limpiando las casas de otros, cuidando a los niños de otros, etcétera, etcétera. Y ese es el trabajo que tuvo que hacer la Pocha en los últimos años de su vida, ¿no? Después de haber tenido una militancia extraordinaria, y esto lo voy a decir y lo dije cuando Pocha murió. Pocha cuando se murió estaba enojada, sentía que no había sido reconocida lo suficiente, que tal vez no había logrado lo que ella esperaba lograr, siempre estuvo preocupada por los 2 extremos de la vida, por los niños y por los viejos, por los adultos mayores, y las cosas se pusieron muy difíciles realmente en algún momento, y en algún punto quedó un poco sola también, ¿no? Creo que eso le trajo cierta amargura en los últimos años de su vida, probablemente la falta de un reconocimiento mayor. Y no hablo de diplomas y carteles que los tuvo, o placas que la tuvo, póstuma pero la tuvo, pero antes de morir ya tuvo y recibió homenajes, pero creo que eso no era lo que ella esperaba realmente. Eso es una perspectiva mía, personal, ¿no? Por cómo la conocí. Pero también tenía muy buen humor, nos reíamos de todo y de todas y de todos. No dejábamos títere con cabeza, no viene al caso ahora de que nos reíamos porque era bastante pesado, pero un gran sentido del humor. Nos divertíamos mucho juntas saliendo. Una gran referencia a Pocha. Voy a pedir, por respeto a su memoria y por todo lo que fue y es para nosotros, un gran aplauso para ella, por su memoria. Y ya vamos cerrando, se pasó bastante rápido. Te voy a hacer unas últimas preguntas como para ser puntuales con el tiempo. Primeramente, ¿qué consejo o mensaje le dejas a la juventud afrodescendiente en general y que también está empezando a construir su camino militante? No me gusta mucho eso de dar consejos, mensajes. No, o tu perspectiva. Yo creo que lo que veo, las juventudes, específicamente las diversidades, las mujeres y sus diversidades, yo los veo bien encaminados. A mí me da mucha tranquilidad ver eso, ver cómo explotó
el feminismo negro en la Argentina, me parece extraordinario. Yo descanso en eso. ¿Por qué? Porque lo que parecía que no iba a suceder nunca, que no terminaba de cuajar, que no definíamos objetivos claros para la comunidad, creo que las juventudes y los feminismos lo tomaron y creo que lo entendieron mejor que muchos de los más viejos, ¿no? Y confío mucho en esa juventud. Entonces yo no tengo mucho para decirles, sino, por supuesto, darles todo mi apoyo, que cuenten conmigo y trato de estar siempre que se puede, pero creo que están encaminados y que cada uno hace su camino finalmente, ¿no? Por mucho que uno pueda decir, aconsejar, mostrar, cada uno hace su camino, cada uno hace lo suyo y no siempre es evidente esa influencia. Si bien hablé de las personas que influyeron en mí, no es que yo advertí inmediatamente esas influencias, sino que cuando uno reconstruye y hace una retrospectiva, te das cuenta que figuras fueron fundamentales, importantes, que te marcaron, pero no es en el momento que te das cuenta de todo eso. Incluso hasta aquellas personas que tal vez me traicionaron, que no estuvieron de acuerdo conmigo, hasta también de esas personas aprendí. Y lo que aprendí es que no son mis enemigos. Porque muchas veces caemos en la trampa de creer que nuestra gente es nuestra enemiga. El enemigo es el racismo y nuestra gente sufre esos procesos que muchas veces la llevan a cometer estos errores. Entonces, ninguna persona de mi comunidad o de otras comunidades negras podría ser nunca mi enemigo o enemiga, ¿sí? Yo sé quién es el verdadero enemigo. Entonces, lo que les diría en todo caso, que adviertan eso, que el enemigo no está entre nosotros, por más que muchas veces seamos ingratos, y lo somos entre nosotros, el enemigo es otro. Entonces digo, ahí hay que apuntar, con todas las herramientas que tengamos, con todas las perspectivas, los diferentes puntos de vista, las trayectorias, pero hay que apuntar a ese enemigo. Básicamente creo que está ahí e insisto, cada uno hace su camino. Bueno, vos decís, Miriam, que no te gusta dar consejos, pero a veces las juventudes necesitamos un consejito de nuestras referendas, porque yo creo que a veces no tienen o no sé qué palabra usar, pero como tal vez no dimensionan como lo importante que son sus figuras para nosotros. Entonces muchas veces nosotros necesitamos como de cierta, voy a decirlo entre comillas, pero aprobación, ¿no? Consejo de nuestras mayoras y de nuestras referentes, está bien. Así que solamente te lo digo por eso. Y lo último es como, ¿qué te gustaría que quede, que resuene hoy en las personas que vinieron a escucharte sobre vos? Incluso si tuvieras como que decir algo sobre vos sin ningún tipo de etiquetas, como que eso, lo dejo muy abierto, para que vos incluso tengas tiempo de decir hasta algo que no dijiste. No, honestamente no sé, porque como vos dijiste, yo no dimensiono muy bien hasta qué punto uno está influyendo en las personas, cómo los demás toman o escuchan lo que estoy diciendo o lo que hago. No tengo una dimensión real o acabada, salvo que me lo digan y aún así nunca estoy muy convencida de todo, así que es difícil saber qué es lo que va a resonar entre todas las personas aquí presentes. En todo caso, sepan que yo me comprometí muy joven con esta lucha, me dije a mí misma hace muchos años que todo mi tiempo se iba a dedicar a mi comunidad, pero mi comunidad no es solamente la comunidad caboverdiana, claramente, es obviamente la más importante porque es mi razón de ser, pero yo entendí también muy pronto la necesidad de la lucha y la articulación con los otros grupos, por eso mi preocupación de estar con afroargentinos, afroargentinas, con las comunidades como los senegaleses, los haitianos en otro momento, y apoyar en todo lo que se pueda, desde la lucha, desde la reflexión, la inteligencia, el conocimiento, todo lo que se pueda aportar, ponerlo a disposición, ¿no? Eso sí. Bueno, muchas gracias, Miriam. A vos, Florencia. Miriam, mi tía. Gracias. Ya sin descansar ni frena hasta la próxima vez. Y si encuentras una palabra herida, que te encuentras tu poesía, ya verás más